¡Wow! Aquí hay excelentes noticias para todos los que tienen dos pies izquierdos. Hay dos maneras de corregir ese problema. 1. Hacerte un trasplante que te daría un pie derecho. O 2, lo cual es más fácil, 5 de los bailes más populares de todos los tiempos explicados paso a paso. Hola mis genialocos, ¿qué tal si bailamos un poquito? Si estás pensando, no gracias, lo que pasa es que no sé bailar, no te preocupes, este tutorial cambiará tu vida de una vez por todas. Si quieres ser el alma de la fiesta y hacer que la gente gire la cabeza para mirarte y preguntar de dónde sacaste esos pasitos geniales, estás en el lugar correcto. Este tutorial paso a paso es tan simple que les enseñará a ser profesionales del baile incluso a los más torpes. Antes de que te pongas tus zapatillas para bailar, activa esa campana de notificaciones para permanecer actualizado sobre todo lo que ocurre en el lado genial de la vida. ¿Listo para romper la pista de baile? Aquí te va el twist. Esta es una danza muy simple, pero aún así hay pocos bailarines por ahí que conocen todos sus pasos. ¡Vamos a bailar! Párate derecho y mantén tus rodillas flexionadas. Empieza por mover un pie hacia adelante. Debe estar ligeramente enfrente de tu pie de atrás. Mantén ambas manos alejadas del cuerpo y ligeramente dobla los brazos. Imagina que estás trotando y solo manténlos en esa posición. Mantén la parte superior de tus brazos pegada al cuerpo y la parte inferior en una posición diagonal y derecha. Mientras estés bailando el twist, deja que tus brazos se muevan naturalmente con los movimientos de tu cadera. Cuando tu cintura se mueva hacia atrás, lo mismo debe hacer tu brazo del mismo lado. Mientras tanto, el otro brazo debe moverse hacia adelante. ¿Y qué hay de tus pies? Balancea tus piernas de un lado hacia el otro junto con tus caderas. Mientras balanceas la cadera, gira tu torso también. Cuando mueves tu cadera hacia la derecha, la parte derecha de tu cintura debe ir hacia adelante y tu lado izquierdo hacia atrás. Tu pierna derecha también debe ir hacia adelante. Cuando muevas tu cadera hacia la izquierda, tu cintura y el torso deben girar hacia ese lado. Así, tu pierna izquierda se moverá hacia adelante de manera natural. Ahora muévete hacia los lados, pasando tu peso de un pie a otro. Mientras te mueves hacia la derecha, tu peso debe estar colocado en tu pie derecho. Y mientras vas hacia la izquierda, así es, lo mismo debe ocurrir con tu pie izquierdo. Mientras bailas el twist, mantén tus rodillas ligeramente dobladas. Esto te ayudará a permanecer abajo y a mantener el equilibrio. Es una buena idea practicarlo sin música frente a un espejo para ver tus movimientos. ¿Estás listo con esa parte? Entonces probémoslo con la música. Siente el ritmo y síguelo. Para hacerlo, realiza tus balanceos y desplazamientos con la música. Mueve un pie hacia adelante. Empieza a mover tu cadera de un lado para otro. Deja que tus brazos se muevan naturalmente y manténlos un poquito doblados. Gira tu torso. Recuerda mover tus piernas al ritmo. Desplaza tu cadera hacia la derecha y que tu cintura y el torso la sigan. Desplaza tu cadera hacia la izquierda y repite el procedimiento anterior. Gira tu torso y mueve tus piernas al ritmo. Cambia tu peso de un pie a otro. ¡Excelente! Lo estás haciendo genial. Sigue haciendo eso junto con la música. Moonwalk. El movimiento clásico de Michael Jackson puede parecer facilísimo cuando lo hace él, pero toma bastante práctica dominarlo. Encuentra una superficie lisa y no pegajosa para practicarlo. Ponte unos calcetines, necesitarás deslizarte por el piso y estos te ayudarán a hacerlo. Para mantener el equilibrio, coloca tus pies a unos 7 a 15 centímetros uno del otro. Ahora levanta tu talón derecho, pero mantén la punta del pie pegada al piso. Pasa todo tu peso a tu pie derecho. Tu pie izquierdo debe sentirse ligero. Tu pie izquierdo debe ir hacia atrás de tal forma que sus dedos estén en la misma línea que el talón de tu pie derecho. Mientras tanto, tu talón derecho debe bajar lentamente. Si lo estás haciendo correctamente, tu pie izquierdo debe parecer estar flotando hacia atrás. Ahora le toca a tu talón izquierdo levantarse y debes hacer exactamente lo opuesto a lo que hiciste antes. Todo tu peso debe caer en el pie izquierdo. Debe bajar al piso lentamente mientras tu pie derecho se mueve hacia atrás. Sigue cambiando los pies. Para que se vea más real, si vas hacia adelante, mueve tu cabeza como si se hubiera quedado atrasada en el movimiento. También aprieta tus hombros. Cuando lo haces correctamente, el moonwalk debe crear la ilusión de que te estás moviendo hacia adelante, cuando en realidad te mueves hacia atrás. ¿Estás listo para probarlo de nuevo?
Levanta tu talón derecho y luego lleva tu pie izquierdo hacia atrás. Levanta tu talón izquierdo y ahora mueve tu pie derecho hacia atrás. Cambia los papeles para cada pie. Bien hecho. El rey del pop estaría orgulloso de ti. Salsa. Como puedes adivinar por su estilo vivo y sensual, la salsa tiene orígenes cubanos y puertorriqueños. Es un poquito más complicada que los bailes que acabas de aprender, pero no le temes a los retos, ¿verdad? La salsa tiene 8 tiempos. Empecemos practicando los movimientos básicos. Luego podrás aprender los más complicados y practicarlos con tu pareja. Ponte de pie con la cadera relajada. A la cuenta de 1, tu pie izquierdo debe dar un paso hacia adelante. A la cuenta de 2, pisa con tu pie derecho sin levantarlo del piso. Se trata de mover tu peso hacia atrás. A la cuenta de 3, lleva tu pie izquierdo hacia atrás a la posición neutral. El paso 4 puede ser tu favorito, porque debes permanecer quieto. Solo es una pausa. A la cuenta de 5, da un paso hacia atrás con tu pie derecho. A la cuenta de 6, cambia tu peso corporal hacia tu pie izquierdo. No lo despegues del piso. A la cuenta de 7, tu pie derecho debe regresar a la posición neutral. El paso 8 es una pausa, así que debes permanecer quieto. Si estás bailando con alguien, una persona es la que guía y la otra la que sigue. El guía es el hombre, quien debe tomar la mano derecha de su pareja con el pulgar sobre su mano. El brazo del que sigue está encima del que guía. La mano derecha se coloca en la espalda de la pareja. Ambas manos deben estar perpendiculares al piso. Esto se llama una posición cerrada. El guía se mueve hacia adelante, mientras que el que sigue da su paso hacia atrás. Imaginemos que eres el guía, y estamos listos para empezar. A la cuenta de 1, da un paso hacia adelante con tu pie izquierdo. Tu pareja debe dar un paso hacia atrás con su pie derecho. Cambia tu peso al pie derecho. Tu pareja debe mover su peso al pie izquierdo. A la cuenta de 3, da un paso hacia atrás con tu pie izquierdo. Tu pareja debe dar un paso hacia adelante con su pie izquierdo. La cuenta de 4 es una pausa. La cuenta de 5 es cuando das un paso hacia atrás con tu pie derecho. A la cuenta de 6, mueve tu peso corporal al pie izquierdo. A la cuenta de 7, tu pie derecho debe ir de vuelta a la posición de inicio. A la cuenta de 8, permanece quieto. Así es como se hace. Samba. Por último, nos espera el vals brasileño, el cual también se conoce como samba. Vas a necesitar una pareja para este baile, pero puedes practicar los pasos antes de entrar en acción en la pista de baile. Si ya tienes una pareja, pónganse en la posición cerrada que hemos mencionado cuando hablamos de la salsa. El truco con la samba es entender el ritmo. Debe haber 3 pasos en 2 tiempos. El patrón de pasos es el siguiente: 1 y 2, 2 y 2, 3 y 4. El paso y debe ser rápido. Mientras realizas estos movimientos, recuerda balancearte un poco. Levanta tus pies como si hubiera un lápiz en el piso que no debes pisar. Tus rodillas deben estar flexionadas levemente y balanceándose. Tu torso derecho mira justo enfrente de ti. El guía y el seguidor hacen los mismos pasos reflejados. Vamos a aprender los básicos para la parte del guía. Si vas a ser seguidor bailando con tu pareja, recuerda que debes ir hacia atrás mientras que él va hacia adelante. Y mueve tu pie derecho cuando el guía mueva su pie izquierdo. Así que empecemos. Da un paso hacia adelante con tu pie izquierdo a la cuenta de 1. El paso y 2 es rápido. Tu pie derecho debe estar al lado del pie izquierdo. Tu peso debe moverse hacia tu pie izquierdo a la cuenta de 2. Con el paso y, tu peso rápidamente debe regresar a tu pie derecho. A la cuenta de 2, da un paso hacia atrás con tu pie derecho. Y en el paso y, alinea tu pie izquierdo con tu pie derecho. Recuerda, es un paso rápido. Por último, a la cuenta de 4, cambia tu peso al pie derecho. Tu cadera también debe moverse al ritmo. Y si estás practicando por tu cuenta, deja que tus brazos se muevan libremente. La música te guiará aquí. Ahora, practica esto. Vamos a revertir los pasos. De todas maneras, tendrás que hacerlo si vas a bailar en la posición del seguidor. Tu pie derecho debe empezar con un paso hacia atrás.
Tu pie izquierdo rápidamente debe moverse para seguirlo. Mueve tu peso al pie derecho. Da un paso hacia adelante con tu pie izquierdo. Rápidamente mueve tu pie derecho para ponerlo al lado. Mueve tu peso a tu pie izquierdo, el cual debe permanecer en su lugar. Sigue practicando con la música. Sube el ritmo hasta que puedas hacer estos pasos automáticamente. Y listo. Ahí la llevas. Bien, ¿cuál de estos bailes es tu favorito? Cuéntanos en los comentarios de abajo. No olvides darnos un me gusta y dar clic en suscribirse para permanecer en el lado genial de la vida.